La adquisición de talento o el proceso de reclutamiento en una organización básicamente consiste en la localización, evaluación y selección de personas o postulantes con el objetivo de que puedan ocupar un puesto de trabajo específico que requiere una organización en base a sus habilidades, competencias, conocimientos, experiencia, valores, entre otros aspectos personales que potencialmente harán que las personas elegidas puedan adaptarse y desarrollarse adecuadamente en su puesto de trabajo y en la organización, teniendo en cuenta el contexto, la cultura organizacional o estilo de liderazgo, los recursos y necesidades de la organización, entre otros factores. Además, sobre el proceso de reclutamiento, se puede mencionar que se originó, de acuerdo con diversas investigaciones y artículos, desde prácticamente el inicio de la historia de las sociedades, teniendo como uno de sus registros más antiguos el de los sumerios en Mesopotamia, quienes reclutaban soldados para las guerras y esclavos para realizar labores específicas de agricultura, construcción y metalurgia, entre otros, quienes a su vez también fueron los primeros en llevar a cabo la actividad de headhunting, concepto que aún hoy en día es muy utilizado por los especialistas de reclutamiento para llevar a cabo búsquedas estratégicas o especializadas, pero que en ese entonces consistía en recolectar y preservar las cabezas de algunos enemigos como estrategia de amedrentamiento. Y con respecto a la selección, proceso que se encuentra incluido dentro del proceso de reclutamiento, podemos mencionar que consiste en la elección que tiene lugar, evidentemente, siempre y cuando se cuente con dos o más alternativas, de una alternativa, en base a las ventajas que se puedan percibir de esta alternativa sobre las otras. Los procesos de reclutamiento en una organización, por lo general, se originan solo por dos razones, o por reemplazos de puestos de trabajo ya existentes, o por la creación de nuevos puestos de trabajo, lo cual por lo general puede deberse a diversos factores, tales como factores económicos, factores de producción y desarrollo, factores sociales internos, entre otros factores internos, y a factores de mercado, factores políticos, factores tecnológicos, entre otros factores externos. Y una vez analizados y comprendidos los motivos detrás de cada proceso de reclutamiento, lo cual ayuda a clarificar y optimizar el mismo, se da inicio al reclutamiento propiamente dicho, el cual normalmente está compuesto por 7 etapas. La primera etapa consiste en el relevamiento del perfil del puesto, donde se trata de poder entender la naturaleza del mismo a través de su análisis para poder identificar cuáles son las funciones principales del puesto, cuál es su objetivo, qué tipo de formación, conocimientos, experiencia, habilidades, entre otros, requiere el puesto, y así como también poder entender cuál es el contexto del puesto, es decir, cuáles son los riesgos, aspectos críticos que enfrenta el puesto, cuáles son las demandas físicas y mentales, cuál es la carga laboral actual, cuál es el estilo y liderazgo del área, que a su vez permiten determinar, por ejemplo, las futuras necesidades de formación o aprendizaje, cómo se deberá llevar a cabo la inducción, bajo qué estándares se deberá medir el puesto, entre otros. Cabe mencionar que para el relevamiento de los perfiles de puesto existen diversos métodos, tales como la observación, las encuestas o entrevistas con el supervisor o gerente del área o jefe del área, la comparación con otros puestos similares en el mercado, entre otros métodos tradicionales que también permiten relevar otros aspectos clave, como por ejemplo qué hace atractivo, interesante e importante al puesto. Una vez relevado el perfil del puesto, para lo cual existen muchas guías que explican, por ejemplo, cómo se redactan las funciones y el objetivo, y diversos formatos que se pueden tomar como modelo, y antes de pasar a la segunda etapa, es ideal validar que el proceso o los procesos del área bajo los cuales se desenvolverán las personas que se van a reclutar se mantengan revisados y optimizados, para lo cual también existen una serie de metodologías como el análisis de deficiencias o análisis de necesidades, el cual permite identificar qué funciones están faltando, cuáles están sobrando y cuáles son innecesarias, para lo cual a su vez existen diversas metodologías, el análisis del valor agregado o Value Added Analysis, el cual permite distinguir las actividades que responden a las verdaderas necesidades de los clientes de las actividades que no, ya sea para productos o servicios, el análisis causa-efecto o Root Cause Analysis, el cual permite establecer las causas y efectos de un problema que se requiere resolver, entre otras metodologías que permiten optimizar procesos. Dado que si los procesos no son los adecuados, es decir, que implican reproceso, burocracia y riesgos innecesarios o cualquier otra mala práctica, será difícil poder obtener un adecuado compromiso, buen desempeño y una prolongada estabilidad laboral
por parte de las personas que se recluten, debido a que, de acuerdo con diversas investigaciones y expertos, aproximadamente más del 80% de las fallas y deficiencias que presenta una organización se deben a fallas o deficiencias en sus sistemas y procesos, producto de un deficiente manejo, gerenciamiento o liderazgo, en lugar de fallas cometidas por los empleados. Y además hay que tener en cuenta que las funciones y objetivos específicos de los puestos casi siempre van cambiando con el tiempo. Por ello, se sugiere considerar al perfil de puesto como un documento de referencia general que brinda cierta guía, claridad y propósito, el cual se debe actualizar en el tiempo a medida que el puesto vaya teniendo cambios significativos. La segunda etapa consiste en el posteo o publicación de las posiciones a reclutar y de la estrategia a seguir, lo que depende en parte de las políticas o prácticas de cada organización y del puesto que se va a reclutar. Sin embargo, una de las primeras alternativas puede ser la publicación de la vacante dentro de la compañía o publicación interna como una opción estratégica que motiva a la retención, el crecimiento y movilidad interna, entre otros factores positivos. Y de no ser el caso, se pueden realizar publicaciones de forma externa, que es lo más tradicional, en diversas plataformas de empleo u otros aplicativos, donde, cualquiera sea el caso, se deberá utilizar la información recopilada en el perfil del puesto que vimos en la primera etapa. Si se trata de un proceso de reclutamiento simple, común o clásico, lo más relevante en efecto será la publicación de la vacante, que para que sea atractiva normalmente se sugiere que el nombre del puesto esté claramente definido y no tenga modificaciones posteriores. Se cuente con una descripción de la empresa u organización destacando sus fortalezas, sus ventajas competitivas y beneficios. Se deben utilizar palabras clave para facilitar la búsqueda del puesto por parte de los postulantes. Solo se deben colocar las funciones más relevantes, es decir, entre 5 y 7 funciones como máximo, para que la publicación sea lo más corta y fácil de entender posible. Se deben colocar las calificaciones que se requieren, como el nivel de estudios, conocimientos y experiencia. Se debe colocar el sueldo y los beneficios que ofrece la organización para el puesto, la ubicación o locación donde se desarrollarán las funciones, el horario de trabajo y el nombre y correo de la persona de contacto. Por otro lado, si se trata de un proceso de reclutamiento estratégico, donde por lo general la posición a contratar es determinante para la organización, lo más relevante será obtener una propuesta de valor o EVP bastante atractiva y realizar una búsqueda activa, es decir, una búsqueda constante de posibles candidatos para el puesto, ya que es probable que los candidatos al mismo no estén buscando empleos activamente, por lo cual también podría ser posible realizar una búsqueda a través de un headhunter que incluso podría ser de alcance global. Si se requiere de una posición que no tenga tanta relevancia estratégica, por lo cual no es indispensable conseguir al mejor profesional del mercado o al más adecuado, pero la posición es de una alta especialización, se trata de un proceso de reclutamiento especializado, donde lo más relevante también será llevar a cabo una búsqueda activa, trabajar utilizando networking o programas de referidos, entre otros. Y finalmente, si se trata de un proceso de reclutamiento masivo, donde por lo general se buscan posiciones de entrada o de un nivel jerárquico menor, para cubrir las demandas de personas por campañas, temporadas, inicio o incremento de una actividad, entre otros, uno de los aspectos más relevantes será manejar una buena oferta de valor interno o marketing interno que haga que la organización sea atractiva y reconocida, ya que una organización con baja reputación, bajo nivel de satisfacción en su empleabilidad, bajo liderazgo de personas, entre otros factores en contra, suele tener menor presencia en el mercado, menos candidatos disponibles y menor capacidad de atracción y retención. Por lo cual el diseño del marketing interno o marca empleadora suele ser útil e importante, el cual en resumen consiste en relacionar y alinear la imagen que tienen los clientes de los productos y servicios de la organización o reputación externa con la imagen o reputación interna que tienen los empleados sobre la organización, para dar a conocer los atributos que en ambos casos resalten o se intersecten en la organización. La tercera etapa consiste en la preselección o filtro de los candidatos. Por lo general, en este punto se seleccionan los CVs que cumplen con todos o al menos casi todos los requisitos del puesto, lo cual se puede realizar de forma manual si es que no se cuentan con muchos CVs, o también de forma automática utilizando algún software de filtro o ATS, los cuales escanean los CVs y los filtran en función a los parámetros que se indiquen en solo algunos segundos. Luego del filtro de los CVs, normalmente se contacta a los candidatos preliminares para aclarar algunas dudas que hayan podido quedar, como revalidar cierto tipo de experiencia, conocimientos, expectativas salariales, situación actual, disponibilidad, entre otros, mediante llamadas telefónicas o también mediante una breve entrevista virtual o presencial, de ser el caso.
La cuarta etapa consiste en realizar evaluaciones técnicas o profesionales y evaluaciones psicométricas. En esta etapa, el objetivo es optimizar el proceso de inferencia combinando diversas herramientas complementarias de evaluación que permiten obtener una mejor lectura o predictor del futuro desempeño de los candidatos preseleccionados y de su potencial encaje con la cultura organizacional, como es el caso de las pruebas psicométricas, dado que estas pruebas pueden medir de forma más concreta ciertas habilidades cognitivas, como por ejemplo la capacidad de aprendizaje, el nivel de inteligencia o coeficiente intelectual, la capacidad de concentración, entre otros, que en combinación con casuísticas o assessments se puede llegar a tener una mejor aproximación del futuro desempeño de un candidato en la mayoría de casos. Y antes de pasar a la quinta etapa, aquí normalmente se realizan los filtros de referencias laborales, lo cual consiste en contactar a los anteriores jefes, pares y subordinados de los candidatos finalistas o de la terna para de un modo subjetivo tener alguna idea general de más o menos cuál fue su desempeño en sus empleos previos. Y además, en relación a la ética personal, el desempeño y por motivos de seguridad, entre otros, también es ideal corroborar los antecedentes policiales y penales con algún reporte que permita su completa visualización histórica, ya que muchas veces estos antecedentes históricos se pueden eliminar del reporte actual a solicitud, pero siempre queda el registro histórico en la policía y en el Poder Judicial, y asimismo, dependiendo del cargo y del rubro del negocio, es ideal validar el estado crediticio con algún reporte de riesgos. La quinta etapa consiste en las entrevistas laborales, las cuales normalmente se llevan a cabo entre el jefe directo junto con algún otro representante de la organización que tenga la responsabilidad de elegir a los nuevos ingresos o a los candidatos finalistas. En esta etapa, ya sea que las entrevistas sean comportamentales o conductuales, es decir, en las que se utilizan preguntas para conocer los logros, conocimientos, competencias, valores, entre otros, de los candidatos, y entrevistas situacionales, donde se plantean preguntas sobre situaciones hipotéticas que buscan conocer la capacidad de análisis, pensamiento crítico y experiencia, entre otros, de los candidatos, o ya sea que se trate de cualquier otro tipo de entrevista, se recomienda en todos los casos que las entrevistas sean estructuradas. Es decir, que las preguntas que se van a realizar a los candidatos ya hayan sido previamente desarrolladas y establecidas de forma estratégica para poderlas replicar por igual a todos los candidatos, con el objetivo de poder comparar de forma genuina la calidad y creatividad de las respuestas de cada uno, ya que de lo contrario, cuando las entrevistas no son estructuradas, suelen ser menos confiables y menos predictivas, porque cada una se vuelve única, haciendo muy difícil o casi imposible contrastar de forma objetiva la calidad de las respuestas por cada participante. Por lo general, durante las entrevistas se recomienda generar un buen ambiente o una buena vibra para poder obtener lo mejor de cada participante o de cada candidato, por lo cual antes y durante las entrevistas se recomienda ser puntual, que solo sea uno el entrevistador o máximo dos a la vez, ya que cuando se trata de muchos entrevistadores puede volverse muy extensa la entrevista, se pueden repetir las mismas preguntas, las entrevistas pueden volverse confusas o se puede hacer de notar que la organización es muy burocrática o poco práctica para tomar decisiones, entre otros. Romper el hielo y reducir la tensión con una pequeña conversación inicial para validar cómo se siente el candidato y si todo está bien para que pueda estar concentrado durante la entrevista. Hacer una breve explicación del proceso, quiénes son las personas que le entrevistarán, cuánto tiempo tomará la entrevista y cuáles serán los próximos pasos a seguir. Para finalmente, luego de la entrevista estructurada, realizar preguntas abiertas sobre gustos, preferencias, pasatiempos, entre otros, que permiten conocer más a fondo al candidato fuera de su faceta profesional. Y a su vez, aunque es evidente, es importante mencionar que las entrevistas son una oportunidad ideal para que el entrevistado también pueda hacer preguntas para conocer un poco más sobre la organización, como por ejemplo cuál es el estilo de liderazgo de los jefes, cuál es el contexto del puesto, es decir, cuáles son los procesos críticos del puesto, cuál es la carga laboral, si se trata de una posición de reemplazo, si se trata de una nueva posición y por qué es lo que específicamente se busca que logre la persona que va a ingresar, cuántas personas ha promovido quien va a ser el jefe directo, o cualquier otra pregunta que se crea pertinente haciendo uso de diversos criterios y sobre todo del instinto para saber si realmente es el lugar donde se desea trabajar, al igual que lo harán los entrevistadores para definir a la persona con la que desean contar. Esta etapa consiste en la decisión final, es decir, consiste en seleccionar al candidato que se considere el más adecuado para adaptarse y desarrollarse en el puesto en base a los filtros, evaluaciones y entrevistas de las etapas previas. Una buena práctica luego de contactar al candidato elegido
es enviarle una carta oferta firmada por el gerente general o algún representante de la organización, donde se le da la bienvenida oficial y se detalla de forma resumida cuál es la oferta laboral, la cual el finalista debe devolver firmada en señal de aceptación definitiva. Otra buena práctica, luego de elegir al candidato finalista, es enviarle un mail o mensaje de agradecimiento a todos los participantes que fueron contactados o preseleccionados para que estén informados de que el proceso al que postularon finalizó, en señal de consideración y respeto por su esfuerzo y tiempo invertido. Posteriormente a ello, por lo general, se solicitan algunos documentos al candidato seleccionado que son de práctica común, tales como currículum vitae documentado, antecedentes penales, antecedentes policiales, ficha de datos, DNI vigente, certificado de retención de quinta del empleador anterior, cuenta bancaria, partida de matrimonio, DNI del cónyuge e hijos, entre otros. Además de pruebas o exámenes médicos ocupacionales que para el caso del Perú son mandatorios y periódicos. Con respecto a los contratos de trabajo en el Perú, cabe mencionar que todos los contratos de dependencia o de quinta categoría son a plazo indeterminado y las excepciones o islas que implican una permanente justificación son los contratos a plazo fijo, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto Supremo número 003-97-TR, el cual señala: en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y finalmente, la séptima etapa consiste en la inducción a la organización y el puesto de trabajo, cuyo propósito es que el nuevo colaborador pueda conocer y adaptarse a la cultura organizacional y a su puesto de trabajo, además de otros beneficios adicionales, tales como, por ejemplo, facilitar el proceso de socialización, reducir el estrés y ansiedad del nuevo colaborador, fortalecer el sentido de pertenencia, seguridad e independencia para poder realizar las labores de forma autónoma, establecer conductas favorables o deseables, maximizar el potencial del colaborador, generar un ambiente de liderazgo, entre otras. Lo cual a su vez impacta significativamente en la rentabilidad, la productividad, la imagen, entre otras variables clave de cualquier organización o negocio. De lo contrario, cuando se lanza a la piscina al nuevo colaborador o al fuego para que apague incendios, o se espera que aprenda solo en el camino, ya sea que se trate de un gerente general o de un asistente, sin un adecuado proceso de inducción, por lo general lo que se obtiene son pérdidas o gastos innecesarios, desinterés, desconfianza, bajo rendimiento, desmotivación, lo que puede traer consigo renuncias o rotación temprana, entre otros. Con respecto a la mejora continua del proceso de reclutamiento, para lo cual es indispensable su medición, existe una serie de indicadores de gestión que se pueden aplicar, como por ejemplo tiempo de selección, tiempo de contratación, costo de contratación, calidad de contratación, porcentaje de desgaste anual o rotación temprana, entre otros, los cuales también se pueden comparar con los ratios de mercado de la misma industria o de diferentes industrias para una comparación más amplia y competitiva. Otro punto importante que aporta a la mejora continua son las entrevistas de salida, las cuales buscan descubrir las verdaderas razones por las cuales los colaboradores cesan, lo cual muchas veces permite encontrar dónde se esconde la toxicidad, el bajo desempeño y las conductas amorales en las organizaciones. Es bueno tener claro que el proceso de reclutamiento forma parte importante de la experiencia de los empleados, que es donde la organización, en función a la gestión de sus procesos y su estilo de liderazgo, pone en juego el compromiso de sus empleados a través de su capacidad para dejar o no recuerdos positivos en ellos antes, durante y después de cada contratación, lo cual se puede monitorear o medir con diferentes herramientas e indicadores como los mapas de experiencia, los mapas de cultura, encuestas, entre muchas otras opciones que optimizan el desempeño de cualquier negocio. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la selección de personas casi siempre de alguna u otra manera se verá afectada por subjetividades, diversos aspectos discriminatorios, sesgos, inferencias o conclusiones anticipadas de quién o quiénes seleccionan, que ocurre incluso con los sistemas ATS y con la inteligencia artificial, lo que ha ocasionado una serie de críticas y demandas por las cuales, entre otras razones, este proceso no es infalible. Por eso es ideal combinar diversas herramientas y metodologías complementarias para tratar de eliminar la mayoría de subjetividades. Y para terminar, cabe mencionar que en la mayoría de casos dentro de los procesos de selección, el poder de negociación no es equitativo, ni se alinea a los mismos intereses, ya que, por lo general, un potencial
empleado busca obtener ingresos económicos justos o equitativos, satisfacción y desarrollo profesional y personal, balance vida-trabajo, respeto, diversidad o aprecio por la individualidad, entre otros, mientras por lo general un empleador busca maximizar las ganancias y el crecimiento de la compañía, ahorrar o a veces chancar costos dependiendo de la cultura organizacional, optimizar el control del negocio, entre otros.